puede ser. Habitualmente traemos contenidos de los más variados y entre ellos algunos que nos comprometen como universidad. Algo que hemos conversado a veces, por ejemplo, con Karina, que la vemos que está en el estudio grabando Ciencia UNDEC y demás, y uno se pregunta, muchas veces la duda es cómo se divulga la ciencia. Exactamente, es uno de los temas que se van a estar tratando en las próximas jornadas de estudiantes investigadores, jornadas científicas de estudiantes investigadores, que ya llevan su 11ª edición en nuestra universidad. Tendrá lugar del 16 al 17 de agosto del 2023. Respecto a cómo divulgamos la ciencia, se va a desarrollar una mesa taller coordinada por Alberto Díaz Añel, con quien ya estamos en comunicación telefónica. Te agradecemos muchísimo por estos minutos para Radio Universidad. Gabriel y Tamara te saludan. Hola Gabriel y Tamara, ¿cómo están? Buenos días y gracias por la invitación. Muchísimas gracias a vos, Alberto, por estar disponible. Bueno, Alberto es autor de libros de divulgación como Ciencia Monstruosa 1 y 2, de la editorial UNC, y la actividad, la mesa en sí, se propone como una dinámica de intercambio de experiencias con referentes de comunicación de la ciencia de la UNDEC, a través de una breve presentación de su producto de divulgación científica, programa radial, video, podcast, etcétera. Ahora, la pregunta, está bien, yo sé que es el eje de la presentación, pero Alberto, ¿cómo se divulga ciencia? Bueno, mira, antes de la mesa voy a dar una charla justamente sobre eso. Voy a hablar para el público presente sobre algunas cosas, algunos trucos, por decir de alguna manera, para divulgar la ciencia. Es bastante más complejo de lo que suena, porque el problema que tiene la ciencia es que tiene su propio lenguaje, es un lenguaje complejo, es muy difícil de contar a gente que no está especializada. Entonces, hay muchas formas de hacerlo y hay distintos medios también. En mi caso son libros, pero también pueden ser a partir de una charla, un mismo museo es un medio de divulgación científica también, teatro científico también hay, hay muchísimo. Yo eso lo voy a contar en una charla previa a la mesa, donde después vamos a hablar sobre lo que se hace en la Universidad Nacional de Chilecito. Pero básicamente la idea es acercarse un poco más a lo que conoce la gente, es decir, lo que pasa en la vida cotidiana, utilizar personajes famosos, cosas que conozca la gente, y a partir de ahí meterse en los temas científicos, utilizando un lenguaje que todos conozcamos, básicamente, no usar jerga científica, porque si no vas a hacer una cosa que no le gusta a nadie, ¿no es cierto? Claro, vas a hacer algo muy complicado de entender. Y exacto. Teniendo en cuenta estas cosas, ¿es muy complicado divulgar ciencia? No, mira, no es complicado, pero digamos, hay personas que, sobre todo para los científicos quizás sí, porque están muy acostumbrados a hablar en un lenguaje complejo, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces, y a veces algunos de ellos están un poco aislados de todo lo demás, de todo el resto del mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, y hay que conocer un poco qué es lo que le gusta a la gente, qué es lo que ve, qué es lo que se ve, qué es lo que leen, y todo eso como para poder utilizarlo y entrar en el mundo de la ciencia con eso. Pero, digamos, para eso inclusive, ahora hay desde hace unos años, ya casi una década, algunos posgrados en distintas universidades, entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba, donde estoy yo, que nos preparan, nos profesionalizan en este tema de comunicación pública de la ciencia, como se llama ahora, para la divulgación científica, para poder tener las distintas formas, aprender las distintas formas para mejorar la comunicación con el público. Bien, para nosotros como universidad es importantísimo saber tener herramientas, mecanismos de divulgación de la ciencia, sobre todo desde el papel que nos toca a nosotros como conductores radiales, donde muchas veces tenemos aquí en la mesa a investigadores, a estudiantes que realizan sus propias investigaciones científicas, y es nuestro deber también poder divulgar la actividad que realizan a diario. Pero en contextos más amplios, como es el libro que has presentado, Ciencia Monstruosa 1 y 2, sí. ¿Cuáles son las herramientas o las técnicas que implementaste? Bueno, en este caso, por empezar, obviamente la forma de divulgar, que en este caso es un libro, como les dije, hay muchísimas más. Los libros de divulgación están creciendo mucho, por suerte, inclusive hay librerías que tienen secciones de divulgación científica ahora. Y lo que yo utilicé fue básicamente
cosas digamos, a las que el público tiene acceso y conoce, que en este caso son monstruos famosos de la literatura y del cine. ¿Por qué? Básicamente porque si uno se pone a pensar cómo surgieron todos los monstruos de la historia, tanto lo de los mitos y las leyendas muy antiguas como los que aparecieron en la literatura, como el caso de Drácula y Frankenstein, o en el cine posteriormente, casi todos surgieron básicamente por la falta de conocimiento científico. Es decir, claro, cualquier fenómeno de la naturaleza que no se podía explicar, una deformidad producida por una enfermedad genética cuando no se sabía nada de genética, un comportamiento extraño, anormal, básicamente dentro de lo que es la sociedad, básicamente como no se podía explicar de manera lógica, o sea, con ciencia, te estoy hablando hace 100, 200 o más años atrás, sí. Bueno, teníamos que explicarlo, porque el ser humano necesita explicarlo todo, básicamente, y bueno, entonces, ¿qué hacía? Sí, es una monstruosidad, es un monstruo, y así surgieron muchas historias, ¿no? La mayoría de las historias de los vampiros, los hombres lobos, todas esas historias surgieron justamente de la falta de conocimiento. Entonces, utilizando eso, por mi parte, tomé las características particulares que hacían a esos monstruos justamente monstruosos, y ahora las puedo explicar porque la ciencia ya sabe mucho más. Entonces ahí por ese lado entro y explico el tema científico, ¿está? Por ese lado. Es buenísima la idea, y bueno, es un poco lo que queremos, no te digo aprender, no vamos a llegar al nivel de alguien que está dedicado a esto, pero por lo menos tener, como decía Tamara, una idea, un viso de aproximación hacia esto, y después, bueno, seguramente yo creo que el propósito de todas estas charlas también es despertar el interés para seguir estudiando sobre esto. Claro, por supuesto, sí, o sea, la divulgación científica, depende con qué divulgador hables también, pero la divulgación científica tiene muchos objetivos, aparte de obviamente esparcir el conocimiento científico, también, por ejemplo, poder generar vocaciones científicas en los chicos. A mí me ha tocado dar muchas charlas en colegios primarios y secundarios, también justamente lo que ustedes dicen, contar lo que se hace en las universidades, en los institutos de investigación, o sea, básicamente la ciencia argentina es pública, o sea, la mayor parte es financiada por el Estado, entonces está bueno contar en qué se utiliza el dinero del Estado en ciencia, ¿no es cierto? Entonces hay muchas cosas que permiten a la divulgación científica llegar a la gente, y también tiene su lado educativo. Hay algunos divulgadores que dicen que no es una función de la divulgación educar, para eso está la escuela, pero la divulgación complementa muchas veces lo que se aprende en la escuela también. Entonces tiene muchas funciones importantes, y está bueno, sobre todo para el que no tiene experiencia, informarse bien sobre los temas científicos primero con algún experto, y después sí, se hace mucho más fácil contarlo, ¿no es cierto? Alberto, ¿hay mucha liviandad en el tratamiento de temas científicos, por ejemplo, por culpa nuestra, de los medios? Mira, no sé si es por culpa de los medios en sí. Lo que pasa es que estamos en épocas que todo tiene que ser muy muy veloz, digamos. Estamos a toda velocidad, todo tiene que ser corto, muy pocas veces se chequean las fuentes. Entonces tenemos ese problema, aparte que las redes sociales ayudan por un lado, pero tampoco contribuyen por el otro. Entonces, yo lo que vi, por ejemplo, en la pandemia fue una gran oportunidad justamente para comunicar buena ciencia, para, por ejemplo, que trabaje gente en los medios que hace comunicación pública de la ciencia, que la puede explicar bien y que tiene los conocimientos necesarios, pero se perdió eso. Para mí, personalmente, se perdió esa oportunidad porque no tenemos periodistas científicos en los medios de comunicación casi ya. Sí, y la pandemia era una... Sí, claro, eso mismo iba a mi siguiente pregunta, porque me pasa también como profesional de los medios y trabajando en una universidad, que muchas veces se considera que divulgar ciencia es necesariamente aburrido, que es algo que no debería hacerse porque se pierde audiencia, porque a la audiencia no le interesa, porque la audiencia se aburre, entonces tenés que hacerlo corto, tenés que hacerlo de determinada manera. Claro. ¿Esto es así? Y yo, a ver, no te lo puedo decir de una manera capaz muy objetiva, pero eso va a depender un poco de cómo se comunique la ciencia. O sea, si vos lo vas a contar de una manera, viste, fría, como una noticia común y todo así, sí puede ser que sea aburrido. Ahora, si vos le buscás el punto que atraiga al público, me parece que por ahí está la cosa. Sí. Lo que pasa es que no todos los temas científicos son fácil de contar o divertido de cortar o atrayente, más que divertido para contar. Entonces eso va a depender también de quién lo cuente, del tema, de varias cosas.
Lo que tienen los medios, que obviamente no podés divulgar cualquier cosa, sino que tiene que ser algo que sea noticia, algo que sea de ahora. Entonces va a depender mucho de qué tema estés hablando, ¿viste? Entonces, si son temas importantes o no, si hay cierta urgencia, como fue en el caso de la pandemia, pero el problema ahí estuvo en que esa urgencia hizo que, por ejemplo, se llamara a los medios a supuestos profesionales que de verdad no lo eran, y que hablaban mucho y decían cosas inadecuadas y que empeoraban la situación, ¿no? Pero bueno, es así. Sí. Y bueno, un poco lo que hablaba Tamara, ¿no? Yo pensaba, tenés la capacidad del divulgador de adaptar justamente el mensaje. Ahora, a veces se piensa en eso, bueno, podemos formular y le ponemos onda y hacemos esto así de otra forma, pero es fundamental, me parece, el peso de la formación del comunicador para que estemos respetando la base, porque por ahí, no sé, los que somos comunicadores, pero no de comunicación pública de la ciencia, quizás le buscamos por el lado de la forma, y acá me parece que lo más importante es el fondo. Tal cual, sí. A veces, por ejemplo, ya te digo, yo veo notas que aparecen en portales que son agencias de noticias científicas, y algunas notas vos las lees y está en el formato típico, viste, el periodístico de las famosas 5W, viste, el qué, cuándo, cómo, dónde, toda la noticia, básicamente, que cumplen eso, y eso a veces las hace medias pesadas, medias aburridas. Entonces, y a lo mejor si haces una especie de cuento, ponele, o lo contás de otra manera, no es tan periodístico, pero es más atractivo para el público. Entonces esa es la idea de jugar con esas cosas también, de no salirse a lo mejor tanto del periodismo, pero tampoco meterse tan, viste, como que hay que ser estrecho con el tipo. La noticia ya a veces cae pesada también, ¿no? Depende cómo se la cuente. Entonces hay que jugar con eso también. Y siempre, como digo yo, buscar lo que le interesa a la gente. O sea, si bien hay un tema científico de fondo, para poder explicarlo, buscarle la forma de que puedas atraer a la gente, no sé, contando una historia, contando una especie de cuento o de anécdota, y a partir de ahí empezar a meter entre medio, como Diego Golombek, que es un famoso divulgador, dice siempre que hay que meter la ciencia de contrabando. O sea, claro, o sea, vos empezás hablando de un tema, contás la historia de alguna persona, algo así, y entre medio aparece la ciencia. Porque la ciencia está en todos lados, básicamente, en toda nuestra vida. Y de esa manera, ¡pum!, le metes la ciencia de contrabando y es mucho más atractivo y mucho más fácil también. Exacto. Quería volver al tema de lo que fue la pandemia y esto de que muchos medios masivos de comunicación salieron a buscar periodistas científicos y no sean o divulgadores de la ciencia y no los han encontrado, o que también han preferido jugar con esta idea de la viralización rápida sin chequear efectivamente las noticias, porque también sucede esto, ¿no? Ante la falta de profesionales se da mucho la viralización de noticias falsas, de fake news, que terminan siendo totalmente irresponsables. Entonces necesitamos de poder tener referentes dentro de la divulgación científica, gente en la que uno confíe cómo trabaja. Tal cual, ese fue el problema en la pandemia, que tenemos referentes, pero sin embargo se fueron yendo de los medios de comunicación justamente por ese problema, porque los medios preferían no chequear las cosas y publicar cualquier cosa, y los periodistas científicos serios se terminaron yendo, como fue el caso, no sé si específicamente por ese tema, pero Nora Hogar se fue de La Nación, o sea que es un medio que está en todo el país y tenía una periodista científica muy buena y se fue. Entonces los medios van perdiendo a los periodistas científicos serios y quedan los que no saben nada y escriben, y yo estoy viendo últimamente muchas barbaridades, sobre todo en los medios gráficos, que aparecen sobre comunicación pública de la ciencia, temas científicos importantes y actuales. Y como vos decís también, eso de la viralización de las redes sociales es tremendo. O sea, ayer, creo que fue ayer, tuvimos un ejemplo, no tiene nada que ver con ciencia, pero lo mataron a José Luis Perales y el tipo está viticoleando. Y primero apareció en Twitter, que es una fuente poco seria, pero los medios lo tomaron de ahí y aparecía en la televisión diciendo que se había muerto. Entonces, es medio grave la cosa, digamos, en ese caso no es tan grave, quizás sí para Perales, pero no para los demás, pero sí para los que lo siguen, por ejemplo. Pero en otros casos es mucho más serio. Si estamos hablando de un tema de salud pública, imagínate el desastre que se puede hacer, ¿no? Y que se ha hecho también. Y que se ha hecho, lamentablemente. Y desde tu papel como profesional y como divulgador científico, ¿cuáles son los consejos que le das a la audiencia para poder confiar en buenos divulgadores científicos?
Y mira, primero ver de dónde proviene la noticia, de dónde sale. O sea, si viene de las redes sociales, desconfiar primero, ¿no? Y tratar de chequear en varios lugares a ver si aparece la misma noticia, porque a veces aparece en un solo lugar, porque hubo algún loco que decidió escribir sobre cualquier cosa, y la gente se lo cree y lo empieza a viralizar. Entonces, tratar de chequear varias veces la fuente, sobre todo si es algo muy espectacular, si es algo que afecta las emociones, por ejemplo, que nos hace enojar, que nos hace poner tristes. Pues, por ese lado van lo que se llaman las fake news, las noticias falsas, ¿cierto? Tocar las emociones y hacer que la gente tocarle la moral, tocarle ponerlos tristes, hacerlos enojar, entonces indignarlos, sobre todo se busca. Entonces eso hace que la gente enseguida quiera compartir eso, y es lo que pasa. Desgraciadamente lo que pasa siempre es que cuando aparece una noticia falsa, mucha gente la difunde, se difunde miles de veces. Cuando se dice, no, mira, eso es falso por tal y tal cosa, eso ya no se difunde tanto. Entonces ese es el problema. Se va como asentando la noticia falsa. Yo lo que diría es que chequeen en muchos lugares. Por ejemplo, si aparece una foto, hay muchas formas de chequear si esa foto es de verdad o no, o si es una foto que te dicen que es de ayer y capaz que es de hace 5 años y en otro país. Ese tipo de cosas. Hay muchas formas de chequear ahora. Y ahora con la inteligencia artificial es un poco más difícil, inclusive también, porque se generan muchas cosas falsas de todo tipo, desde imágenes hasta texto. Pero yo sé que lleva tiempo eso, pero antes de enojarse, antes de compartir algo que uno no está seguro si es verdad o no, tratar de ver si aparece en varios lugares al mismo tiempo. A mí me pasó eso, cuando vi lo de Perales, por ejemplo, dije, a ver, y empecé a buscar en varios lados y encontré un video de Perales hablando desde Londres diciendo que estaba vivito y coleando. Claro. Entonces, los medios no hicieron eso, directamente fueron por la noticia que golpea las emociones, que básicamente, se murió Perales, hay un montón de gente que está triste, publiquémoslo, ¿entendés? Sí. Entonces, es el título, es otra discusión, es el famoso clickbait y decir, bueno, este es el título que llama, listo, vamos. Exactamente. No importa, es verdad, no importa, si es verdad, dale, publicalo. Es eso. Claro, tal cual. Entonces, bueno, yo sé que lleva tiempo, que estamos todos apurados, que todos tenemos poco tiempo, pero bueno, si son cosas importantes y que pueden afectarnos de alguna manera, ya sea emocional o como fuera, tratar de ver si aparece en varios lados, si aparecen medios serios, que no sea un portal de internet que tiene 10 seguidores o una cuenta de Facebook o lo que fuera, y tratar de hacer eso, de tomarse ese tiempito, que no es mucho tampoco, pero tratar de hacer eso, básicamente. Bien, Alberto, ha sido un gusto poder conversar con vos previo a lo que será tu presentación en la mesa taller Cómo divulgamos la ciencia, que tendrá lugar en estas próximas jornadas de estudiantes investigadores. Nos gustaría que hagas la invitación vos a lo que será este evento. Bueno, sí, yo los invito, yo voy a estar en Chilecito, mi charla es a las 10 de la mañana, el miércoles, el 16, y después la mesa creo que es cerca del mediodía, no me acuerdo muy bien los horarios, al mediodía, así que los invito a todos los que estén interesados en conocer cómo se comunica la ciencia, en el primer caso y voy a hablar un poco de los libros, voy a llevar algunos libros, la editorial me va a dar unos libros para que quiera comprarlos, y después en la mesa para ver un poco qué es lo que se hace en comunicación pública de la ciencia en la Universidad Nacional de Chilecito, ¿no es cierto? Bien, buenísimo entonces. Vamos a estar complicados con los horarios porque yo lo quería traer. Decía, bueno, cuando vengas pasá por acá por los estudios porque estamos al lado, sí. estamos todos. Sí. Pero bueno, no sé, en algún momento si lo queda robamos más de un día, ratito. lo traemos al otro día. No sé cómo será la agenda, Alberto. No, yo voy a estar, pero no sé qué tienen organizado, los organizadores que tienen hecho, pero voy a estar un día antes allá. Pero bueno, eso lo pueden hablar, yo le aviso a Vanessa, que es la que se... Dale, ahí coordinamos con Vanessa. Ya lo coordinamos porque la verdad es muy muy interesante lo que se puede conversar con vos y si lo charlamos acá en la mesa sería genial también. Muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Nos vemos, capaz que nos vemos, entonces. Perfecto. La semana que viene. Bueno, un abrazo grande. Otro para usted. Ahí lo estábamos saludando, despidiendo a Alberto Díaz Añel, autor, especialista en comunicación pública de la ciencia. La verdad... Se hace muy interesante charlar de esto. Me encantó eso de encontrar la forma de contar
como en el caso de sus libros monstruosa. de Ciencia Monstruosa. Y bueno, estás invitado, estás invitada, te podés llegar. Va a ser parte de lo que está programado en estas jornadas científicas de estudiantes investigadores 2023. La mesa taller lleva el título ¿Cómo divulgamos ciencia? Será el miércoles 16 de agosto. La mesa taller, el debate y demás al mediodía, pero a las 10 esta charla imperdible con Alberto Añel. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.